Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense, amigos del país. En la primera conferencia que tuvimos con la Academia expliqué un poquito el edificio, unas pinceladas nada más. Este está considerado el edificio civil más antiguo de Madrid. Es la Torre de los Lujanes, es del siglo XVII, y también la puerta que han cruzado cuando han entrado para acceder al edificio está considerada la puerta más antigua de Madrid. Es un edificio histórico de la época medieval, lógicamente, y entre otras cosas se dice, aunque no está documentado, que aquí estuvo preso el rey francés que cayó, Francisco I, que cayó en la batalla de Pavía con Carlos I, su primo, mientras preparaba el Alcázar, pues estuvo preso aquí en estas dependencias. También aquí nació Chueca, que precisamente, también lo dije la otra vez, estamos intentando, porque la tumba de Chueca está bastante deteriorada y queremos hacer una campaña para que se recupere. No voy a entrar más, los cuadros son del Museo del Prado, los tenemos en depósito. Quizás el más valioso, el más famoso sea este que está aquí detrás, que es obra de Mengs, y Mengs pintó tres, pintó uno que tiene el rey Felipe VI detrás de él en su despacho, justamente en esta posición, otro está en el Palacio Real y este es el tercero. Y ya no voy a decir más porque no han venido a conocer. Les invito a conocer el edificio, que hay visitas guiadas cuando quieran. Bueno, hoy nos acompaña el excelentísimo señor embajador, don Constantín Cicalón, que es embajador de Kazajistán. Y aparte de eso nos acompaña Santiago Velo, José Luis Izaguirre, y luego tenemos dos ponentes que son don José Luis Orella y don Juan Carlos Nieto. Voy a ceder la palabra a Santiago Velo para que haga una introducción y luego ya vamos pasando de uno a otro. Santiago, cuando quieras. Sí, muchas gracias Antonio. Bienvenido, querido embajador, a un acto que organiza la Academia de la Diplomacia. No es el primero que hacemos sobre Kazajstán, y gracias a que no es el primero que hemos hecho sobre Kazajstán, hemos podido ver la evolución que va teniendo el país a lo largo de los tiempos y cómo va progresando de una manera realmente fascinante. Quiero dar las gracias a las personas que han venido a este acto en un día complicado. Tenemos la sala prácticamente llena, un día muy complicado, con muchas visitas institucionales, mucho ministro dando vueltas por Madrid, y en especial quiero dar las gracias a los embajadores de España, de la Academia de la Diplomacia, que nos acompañan hoy, Fernando de la Torre, embajador Arturo Pérez, el embajador Fernández Pita, que nos acompañan. Quiero dar las gracias también al subdirector general de Europa Oriental y Asia Central, Gabriel Cremades, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos acompaña. Amigos empresarios, Carlos Palacio, gracias por venir, presidente de Renfe, teniente general Rubén García Servert, Claudio Chaqués, miembro de la Academia, que también acaba de llegar. Hay algún representante también de alguna embajada. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hoy creo que es un día único, es una gran oportunidad para conocer esa evolución que comentábamos de Kazajstán de mano del embajador y de mano de dos personas, dos personalidades, dos expertos, profesores universitarios que han estado en Kazajstán. Por lo tanto, lo que nos van a contar hoy aquí no es de oídas, no es de haberlo estudiado, sino de haberlo vivido, tanto el profesor Juan Carlos Nieto como José Luis Orella, que yo creo que ya en varias ocasiones, además, han tenido la oportunidad de viajar a Kazajstán para conocer el país de primera mano. Por lo tanto, sin más, dar las gracias también al director de este foro, José Luis Izaguirre, que nos acompaña y que luego también tomará la palabra para elegir unas palabras sobre Kazajstán. Y sin más, si te parece, Antonio, damos la palabra al embajador. Muchas gracias. Estimado señor García, estimados Santiago, señor Izaguirre, doctor Orella, señor Nieto, antes de nada quisiera agradecerles por haber organizado nuestra conferencia en este magnífico lugar, la sede de la Real Sociedad Económica Matritense, que forma parte del patrimonio histórico no solo de Madrid, sino de toda España.
excelentísimos embajadoras, estimados damas y caballeros, queridos amigos, durante 30 años de independencia, Kazajstán ha recorrido un largo camino y ha logrado un éxito significativo. Al mismo tiempo, el presidente Kassym-Jomart Tokayev, elegido en este cargo en junio de 2019, partió del hecho de que la fórmula, primero la economía y después la política, había agotado sus recursos, aunque fue muy útil en la etapa inicial de la independencia, especialmente a principios de los años 90. Se hizo evidente que en la nueva etapa el progreso sostenible del país y las transformaciones socioeconómicas a gran escala son imposibles sin la modernización política. Como parte de los 4 paquetes de reformas políticas presentados por el presidente Tokayev, se implementaron varias iniciativas importantes destinadas a una mayor democratización del país. El papel de las mujeres y los jóvenes en la vida de la sociedad y el Estado está aumentado considerablemente. Se sucedió el Plan Integral de Protección de los Derechos Humanos, que establece una base institucional a largo plazo para seguir trabajando en esta dirección. Kazajstán se adhirió al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como resultado del cual se abolió la pena de muerte en el país. Sin embargo, a algunas personas influyentes de nuestro país y a sus seguidores no les gustó la transformación política encaminada a erradicar el favoritismo y los monopolios en todas las esferas de la vida. No querían perder sus privilegios ilegales y fuentes de ingresos enormes. Y como resultado, en enero de este año se hizo un intento de tomar el poder por la fuerza que fracasó. En el mensaje de marzo de este año del presidente Kassym-Jomart Tokayev al pueblo de Kazajstán, se esbozaron una serie de tareas prioritarias en el ámbito socioeconómico, en asegurar la seguridad nacional y pública. Se presentó un programa para la modernización integral del sistema político del país, basado en la demanda pública de cambios fundamentales. El 5 de junio, Kazajstán celebró un referéndum nacional sobre las enmiendas a 33 artículos de la Constitución. Prevén la transición de Kazajstán de una forma de gobierno superpresidencial a una ampliación de los poderes del Parlamento, la formación de la Cámara Baja, Majlis, bajo un sistema electoral mixto, la reducción de la cuota presidencial en el Senado, la abolición de la pena de muerte, la posibilidad de que los ciudadanos recurran al Tribunal Constitucional, la prohibición de ocupar altos cargos estatales a los familiares del presidente, etc. Todo el paquete de enmiendas constitucionales tiene como objetivo una mayor democratización del país y la construcción de un nuevo Kazajstán, un Estado eficaz con una sociedad civil fuerte. Más del 68% del electorado participó en el referéndum y más del 77% votaron a favor de los cambios propuestos en la Constitución. Cerca del 19% votó en contra. Al hablar de los resultados del referéndum, el jefe de Estado subrayó que las modificaciones de la ley fundamental no son la etapa final, sino solo el comienzo de nuestras reformas. Sobre la base de la Constitución actualizada
formaremos un modelo más eficaz de funcionamiento de todas las instrucciones de poder. Formaremos reglas de juego transparentes y justas en la economía. Aboliremos los monopolios artificiales y pondremos una barrera fiable a la corrupción. Tal y como subrayó el jefe de Estado, Kazajstán necesita un sistema legal que proporcione la máxima protección de los derechos de los ciudadanos y los empresarios. De acuerdo con el decreto del presidente Tokayev, se ha creado una comisión interdepartamental para recuperar los fondos retirados ilegalmente del país y devolver a la propiedad estatal los activos privatizados ilegalmente. Estimados damas y caballeros, los trastornos mundiales asociados a la pandemia y las crecientes tensiones geopolíticas han dado lugar a una nueva realidad. Al igual que la mayoría de los estados, Kazajstán se ha enfrentado a dificultades financieras y económicas sin precedentes en la historia moderna. Al mismo tiempo, la economía kazaja creció un 4,6% en los 5 primeros meses de este año. Se observa una dinámica estable en el sector real, una aceleración del crecimiento en el sector de los servicios y un elevado crecimiento del volumen de las exportaciones. El volumen de la inversión extranjera en la economía de Kazajstán a finales del año pasado volvió al nivel anterior a la crisis y ascendió a unos 24.000 millones de dólares. En 2021 se pusieron en marcha 44 nuevos proyectos de inversiones por valor de 3,6 mil millones de dólares. Cabe destacar que más del 60% de la inversión extranjera y se encuentra en el sector de la economía no relacionada con los recursos, que es muy importante para Kazajstán. Hasta la fecha se ha elaborado un conjunto de más de 700 proyectos activos y potenciales por valor de 55 mil millones de dólares. Como dijo el jefe de Estado en una reciente reunión del Consejo Presidencial de Inversiones Extranjeras, haremos todo lo posible para cumplir sin falta todas nuestras obligaciones con los socios extranjeros. El presidente dio instrucciones al gobierno para que empiece a elaborar urgentemente un nuevo paquete de reformas estructurales en la economía y la administración del Estado, teniendo en cuenta la estrategia de modernización política. En 23 de junio recientemente, en la reunión ordinaria del gobierno, se aprobó el proyecto del concepto de política de inversión de República de Kazajstán hasta 2026, elaborado con la participación del Banco Mundial. Se ha elaborado un plan de acción detallado para aplicar el concepto en 3 ámbitos. En primer lugar, un mayor desarrollo del ecosistema de inversión, la mejora del régimen jurídico, la confianza en la justicia y el acceso a la información, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, así como la creación de herramientas digitales para la promoción de proyectos. Segundo, fomento de la actividad inversora del sector privado, reforma integral de los planteamientos de la colaboración público-privada. Tercero, adopción de medidas para facilitar los procedimientos de quiebra, amnistía de capitales a condición de que vuelvan a la economía del país, traslado de empresas kazajos de jurisdicciones extranjeras y zonas offshore a la jurisdicción del Centro Financiero Internacional de Astana, etc.
Junto con la mejora del clima de inversión, los dirigentes del país están tomando medidas activas para aumentar la eficacia de la cooperación comercial y económica. Por ejemplo, el 4 de julio de este año se lanzará oficialmente el Portal Nacional de Información de Kazajstán para eliminar las barreras comerciales existentes y simplificar y optimizar los procedimientos comerciales como parte del proyecto Ready for Trade Central Asia, que proporcionará descripciones paso a paso de los procedimientos de exportación, importación y tránsito para apoyar a la comunidad empresarial. Estimados damas y caballeros, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que la cooperación de Kazajstán con la Unión Europea, incluida España, con la que estamos vinculados por un acuerdo de asociación estratégica, se está reforzando constantemente. Por ejemplo, recientemente, el 20 de junio, el viceprimer ministro Asuntos de Exteriores de Kazajstán, Mukhtar Tlyuberdi, participó en la 19 reunión del Consejo de Cooperación República de Kazajstán, Unión Europea. Catherine Colonna, ministra de Asuntos Exteriores de Francia, país que ostenta la presidencia del Consejo de la UE, valoró positivamente los cambios que se están produciendo en Kazajstán, destacando que la asociación de la Unión Europea con Kazajstán es ahora más importante que nunca. Las partes debatieron en profundidad la aplicación del acuerdo de asociación y cooperación reforzada entre Kazajstán y la Unión Europea, centrándose en ámbitos prioritarios como la transición a una economía verde, la energía, la agricultura, transporte, logística, la lucha contra el cambio climático, etc. Para mantener la dinámica positiva de las relaciones económicas, las partes intercambiaron puntos de vista sobre las formas de evitar que las empresas kazajas se vean afectadas por las sanciones de la Unión Europea en relaciones con el conflicto de Ucrania. En relación con la alteración de las cadenas de suministro de mercancías a nivel mundial, se prestó especial atención a la importancia del potencial de transporte y logística de Kazajstán, en particular el emparejamiento del nuevo programa Global Gateway de la Unión Europea con la ruta de transporte internacional transcaspiana. Cabe señalar que los países de la Unión Europea son actualmente el mayor socio comercial de Kazajstán, con un volumen de negocios agregado de 29 mil millones de dólares. Solo durante los 4 primeros meses de este año el indicador fue de 12,6 mil millones de dólares, lo que supone un 28 más que durante el mismo periodo del año anterior. El volumen de inversión extranjera directa de los países de la Unión Europea en la economía de Kazajstán el año pasado ascendió a más de 10 mil millones de dólares y un 24 más que el año anterior. Y estoy definitivamente convencido de que nuestras relaciones con la Unión Europea seguirán reforzándose constantemente. Y como ahora uno de nuestros socios clave en la Unión Europea seguirá siendo España. Como es sabido, una de las direcciones importantes y eficaces de la política exterior de Kazajstán es el fortalecimiento del diálogo entre civilizaciones y los contactos constructivos entre los representantes de las distintas religiones. Me gustaría informarles de que en septiembre se celebrará el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, en el que han confirmado su participación el Papa Francisco
y numerosas personalidades religiosas y políticos. Especialmente para nuestro evento de hoy, Bulat Sarsenbayev, presidente del Consejo de Administración del Centro Nursultan Nazarbayev, para el desarrollo del diálogo interconfesional y intercultural, ha grabado un mensaje de vídeo que nos gustaría presentar a su atención. Muchas gracias. Dear ladies and gentlemen, my sincere gratitude to all of you for the opportunity to meet at this round table, which is being held on the eve of forthcoming the 7th Congress of the Leaders of World and Traditional Religions, which is scheduled for 15 September this year in Nur-Sultan. Many thanks to the Ambassador of Kazakhstan for organization of this roundtable. Since its establishment in 2019, Nazarbayev Center has become an international platform for advance the goals and objectives of the Congress at the international level. The main goals and objectives for the center are promoting peace and harmony between all religions in an atmosphere of mutual respect, ensuring constant interaction with domestic and foreign religions, associations, and their spiritual leaders, as well as research work in the field of religious study. In just 30 years of independence, Kazakhstan government managed to define our values, form a clear image of the future due to the unity of all ethnic groups, representatives of different faiths and religions. That is why we always emphasize that the ethno-cultural and confessional diversity of Kazakhstan is a huge advantage. A common heritage of our entire society, which gives Kazakhstan citizens the opportunity to exchange valuable cultural achievements with other nations. As you know, the Congress convened continuously for over 19 years and has received a great response in the world and played a positive role in establishing a constructive dialogue between the between societies, religions, and cultures, interreligious tolerance and mutual understanding. Throughout 6 congresses, the process of strengthening ties between representatives of various religions and confessions is constantly underway, consolidating spiritual community, contributing to the steady growth of trust and mutual respect between religious communities. Congress has become a unique international platform for the dialogue between world and traditional religions. The Congress will be attended by 153 delegations from 62 countries, representatives of Islam, Christianity, Judaism, Shintoism, Buddhism, Zoroastrianism, Hinduism, and other religions. The 7th Congress will be attended by delegations of leading religious organizations and representatives, including Grand Imam of Al-Azhar, Sheikh Ahmed El-Taib, Pope Francis, Patriarch Kirill, and others. The Congress is very important for Kazakhstan. It is not just an image event. Kazakhstan demonstrates through the Congress that it is a secular state where the representatives of more than 150 nationalities and ethnic groups belong to the 18th confessions peacefully live. I am sure that the religious leaders play a big role that influences people's minds and the position of politicians. I would like to say that none of the religions supports extremism, radicalism, and terrorism. All such kind of statements do not come from religious people. In this regard, the leaders of religious associations at the Congress will announce their position on the issues that worry the whole world.
Agenda of the Seventh Congress is titled as the role of leaders of world and traditional religions in the spiritual and social development of humanity in the post-pandemic period. Topics of the sessions of the Seventh Congress: the role of religions in the strengthening spiritual and moral values in contemporary world. Second, the role of education and religious enlightenment in strengthening the respectful coexistence of religions and cultures, justice and peace. In session 3, the contribution of religious leaders and politicians to the formation of global interreligious dialogue and peace, countering extremism, radicalism, and terrorism, particularly religiously motivated. Session 4, the contribution of women for well-being and sustainable development of society and the role of religious communities in supporting the social status of women. The Congress was highly recognized by many major international forums working in the field of establishing and developing a dialogue of civilizations and religions. The Seventh Congress will give a positive effect of Kazakhstan at the international level. It is planned to organize a live broadcast of the Congress and its sessions on social network. I am sure that this event will contribute to the further strengthening of a tolerant worldwide worldview and respect for religions and cultures of different peoples of the world, promote the development of joint responsibility in maintaining interfaith and civilization dialogue. All religions promote peace, love, and tolerance. Thank you all for your attention and participation in this roundtable. Thank you. Muchísimas gracias, señor embajador. Vamos a pasar la palabra a don José Luis Izaguirre, que es director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil del siglo XXI. Gracias, señor tesorero. Bueno, ante mi participación en este acto tan interesante y tan sugerente para conocer un país de la categoría en el mundo actual y sobre todo en el área geopolítica en que se desenvuelve, había la tentación de hacer de periodista, que es mi profesión, y entonces unir una serie de datos y hacer un relato más o menos coherente. Pero me parecía una osadía tremenda teniendo en cuenta que iban a ver las palabras del señor embajador, del señor representante del gobierno en Kazajstán y luego además dos ilustres profesores que conocen además el país, como es don José Luis Orella y don Juan Carlos Nieto. Entonces me vino la atención el hecho de que, como dijo nuestro presidente ejecutivo de la Academia, en el Real Casino de Madrid hemos tenido 3 actividades: Foro Diplomacia y Sociedad Civil y luego también tertulia de debate Juan Sebastián Elcano, en el cual Kazajstán ha sido protagonista. Y además distribuyeron unos libros y entre ellos había una antología precisamente de la poesía moderna en Kazajstán. Digo, qué caramba, hablamos concretamente del foro que yo dirijo en la Academia, que es la diplomacia y la sociedad civil en el siglo XXI. Pero a veces dejamos a la persona, al ser humano, un poco en un punto lejano. Son cifras, son palabras necesarias, son teorías, son realidades, pero y si metemos también la poesía, porque concretamente lo que me pareció también extraordinario es que el Estado de Kazajstán haya editado una antología en árabe, esta antología precisamente, en chino, en francés, en inglés, en ruso y en español. ¿Por qué no un punto de poesía? Tengamos en cuenta, estamos en un edificio clásico, como decía el tesorero de la Matritense, pero pensemos, por ejemplo, la importancia que tuvo en la sociedad civil como grito humano la poesía de Góngora, de Lope de Vega, de Quevedo, que hablamos ya en el siglo XIX de Bécquer, y que hablamos, por ejemplo, de eso que llamaríamos ahora un gran activista, como era el filósofo, el escritor, el profesor Miguel de Unamuno, y que podíamos hablar de la delicadeza de Juan Ramón Jiménez en tierras que sirvieron también para iniciar el descubrimiento de América. Y cosa curiosa también, ya llevado un poco al terreno ya de la política y de la sociedad de la que formamos parte los seres humanos, porque ya no se habla de León Felipe, a pesar de que hay tanto gobierno progresista, no se habla de Miguel Hernández. Bueno, los Machados son un ejemplo muy curioso de lo que es la sociedad. Los hermanos Machados, que como ustedes saben,
para mí dos enormes poetas, cada uno en su estilo, dos hermanos, se adoraban, se querían profundamente, y periódicamente en nuestra España, desde el cambio de sistema, después del fallecimiento del general Franco, entonces en una época determinada, y ya antes de fallecer el general Franco, había uno de ellos era maldito. Luego llegó otro gobierno y entonces el otro era maldito. Y precisamente estos dos hermanos, grandes poetas españoles, han sido ocultados de una forma u otra en un momento distinto. Entonces esto, voy a lanzarme un poco a leer 3 o 4 poemas de esta antología de poetas kazacos que me parecen que son de una valentía impresionante porque reflejan al ser humano, a la sociedad civil. Y además son un poco el ejemplo de lo que puede ser, queridos amigos, compañeros de la diplomacia, embajadores de carrera, el hecho grandioso de que a ver si da paso un poco más a la poesía y os dejan actuar un poco más a los diplomáticos. Entonces, si ustedes me permiten, lo más breve posible, la dificultad ha sido escoger unos temas que fueran rápidos, no muy largos y que fueran expresivos en una antología fabulosa. Voy a leer un poema de Tumanbay Moldagalev, 1935-2011, que dice: la vida es a veces como una cordillera. La vida es a veces como una cordillera. Alcanzar las cimas quiero. La vida es a veces un enemigo jurado. Convertirla en polvo quisiera. La vida es a veces cadenas de montañas. Las flores de esas montañas recoger quiero. La vida a veces me parece sed. Saciarla quisiera. La vida a veces me parece fuego. Quisiera calentarme junto a él. A veces estoy convencido de que no hay lugar para la felicidad y en ese instante morir quiero. La vida es a veces mi amigo del alma. Quiero verle cada día. La vida a veces es una gran caravana. Me gustaría llevarla tras de mí. La vida es a veces una fiel esposa. Quiero regalarle ternura. A veces creo que la felicidad está por venir. Quisiera encontrarme con ella. La vida es a veces como la belleza de una doncella. Quisiera besarla. La vida es a veces como mi madre. Alegrarla quisiera. La vida es a veces como la alegría de la existencia. Quiero reírme con ganas. La vida es a veces como mi esencia. Quiero vivir. Creo que es importante que cobremos la importancia de vivir. En este momento, además, que en el mundo se producen un número importante de suicidios y otros derivados, como es la pobre gente que cae en la droga, y no digamos los temas bélicos, terroríficos, sean donde sean y por parte de quienes sean. Otro poema muy importante también, en mi modesta opinión, pertenece precisamente a una poetisa, a Mafurga Ayhoshina, no sé si lo he pronunciado bien, señor embajador, 1936. Una persona ilustrísima, Facultad de Filología de la Universidad Estatal, estudios superiores, cantidad de diplomas. Dice: sopla el viento del norte, sopla incansablemente. El viento sagrado del norte revive y revitaliza la estepa. Lo veo muy, muy de su país. Los abetos verdes duermen en la orilla. Ellos han visto muchas cosas en el pasado, en el presente. Los verdes abetos crecen, precipitándose hacia el cielo. Son libres de crecer y también de pensar y guardar el duelo. Mis queridos ancestros hablaban de ellos como de seres vivos. Cuando estaban presos allí, en el norte, donde los primeros perros y el frío, y estoy de pie y quiero dedicar el cantar al viento norteño, en orgullosos poemas adornados de los arabescos de mis sueños. Hace poco, por las olas bravas e indomables, los barcos volaron más rápidos que el viento. Más de una vez, soportando las tempestades y los tormentos, puedo decir que yo siempre he sido una noble descendiente de ellos. Inquietas hojas de abedul que se mueven en la brisa como si tuvieran que responder. Y luego tenemos otro poema también precisamente de la misma poetisa que yo considero entrañable. La tristeza de los pensamientos acumulados. Yo soy poeta y soy uña y carne con el pueblo. No me importa la vida cotidiana, me interesan los enigmas de la creación. Tengo pensamientos turbulentos en mi alma, se acumulan, y dolor en mi corazón. ¿Por qué, como el cielo de otoño, estoy triste? Después de todo, tengo un alma que vive en la poesía. La tierra donde nací siempre me viene a mi mente. Suspiro por ella casi todos los días. Mi andar es como el paso del caballo, ambulador negro. Él, como yo, camina por la vida vacilando. Soy un viajero
arrastrado por el viento, quemado por el sol, que sufre su destino en cada una de las sendas elegidas. ¿Cuánto durará este viaje? Ya sea corto o no, me hechiza este camino. A pesar de todo, me atrae un gran sueño. Aunque no creo que vaya a atrapar el ave de la suerte, siento a los pájaros volando. Abrazaba mi sueño como a un amante, como a un hermano. Las vidas de las tormentas a sabiendas me envolvieron. Y ahora vivo en la patria de mis hermosos ancestros, aunque está en el corazón de mi lejana aldea. Mis días decididos y ardientes, no hay suficientes colores para describirlos. En lo más profundo de mi alma, está la tristeza grande, como el glaciar Muzart. Quiero añadir que el río Muzart está en la frontera natural oriental de varias cordilleras de Tanshan, que empiezan en Kazajstán y se prolongan hasta entrar en el territorio chino, es decir, en el glaciar de la patria de la poetisa, y a la vez es una conexión natural con su lugar de nacimiento y su territorio kazajo. ¿Alguien siente mi tristeza? Con mis lágrimas derramadas se llena el río, y ese río no lo podrá cruzar ningún jinete. Crecí como una hoja en la sombra, soñando con el sol, adorando su rayo ardiente. No importa si son buenos los días de hoy. Recuerdo el agua del manantial que bebí antes. No había lágrimas en mis ojos a los 20 años. A los 50... Ay, mi tierra natal, estoy llorando. Perdóname, mi tierra natal. Perdóname, madre. Al crecer, entiendes todo mejor. Quiero que mis poemas lleguen volando hasta la cima de las nubes. Sí, estoy entera. Soy uña y carne con el pueblo. No me importa la vida cotidiana. Los enigmas de la creación atrapan mi vida, mi vista, pero se acumulan y duelen mis turbulentos pensamientos, y por eso, como el cielo de otoño, estoy triste. Y un último poema, para no alargarles mucho y dejar paso a la estructura fundamental de ese gran país que es el que estamos tratando hoy como protagonista, pero creo que realmente estos poetas demuestran que todos los seres humanos tenemos sentimientos fuertes. Este lo considero realmente vital para todo el mundo. Es un poema precisamente de otro ilustrísimo escritor, poeta, periodista, que es Vladimir Gundarev, 1944-2012. Es hora de amar, es hora de amar. Oídme bien, es hora. Poetas, vuestras plumas apartad y dejar de mirar hojas en blanco. Se alza el crepúsculo hechicero y mago. Abrid las ventanas, que entra el viento. Sentid que llega el vivo filamento del amor. No está en vosotros mismos, está alrededor. Está en todo el destino de las flores, de la naturaleza, de la mujer, de la tierra. En todo vive el presagio del amor, en la rama del arce, tierra y acariciante, el calor de la fuente refrescante, el palmo de unos ojos que contemplan el mundo, que de romperse está a la espera, el oculto secreto de un zagal que por su amada quiere las nubes atrapar. El vibrante color de la belleza está lleno de amor y especiado picor, y en ellos una pluma de cisne que te roza. Hora de amar mientras que sea hora. Enhorabuena, señor embajador, por tener poetas. Muchísimas gracias, José Luis. Es un placer tenerte como Rasoda particular, porque desde luego creo que difícilmente se encuentra gente que lea poesía como tú. Ha sido un placer, de verdad. Y luego escuchar poemas que, como has dicho tú, al final, por muy lejos que estemos, vemos que los sentimientos son mundiales, ¿no? Vamos a pasar la palabra a don José Luis Orella. Don José Luis Orella es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto y de Derecho Político por la UNED. Bueno, muy buenas tardes a todos. Precisamente lo que quería era, en definitiva, pues bueno, compartir también con ustedes un poco esta tarde, esta jornada, para, desde luego, dar a conocer cuál es esa importancia, ¿no?, un poco que nos une de esas reformas, ¿no?, que se han realizado en Kazajstán, que se están realizando un poco en este momento. Desde luego, cuando estuve la primera vez allí, hace ya cerca de, algo más de 7 años, ¿no?,
Los historiadores tenemos un poco la manía de tener un poco una visión, si ustedes se acuerdan algunos de aquellas gafas bifocales, nosotros las tenemos un poco como de tres aspectos de cristales diferentes, ¿no? Cuando vamos a un lugar vemos primeramente un poco ese contexto, muchas veces geográfico, incluso distinto, diferente, que nos llama bastante la atención y desde luego intentamos desentrañar un poco cuál ha sido el pasado, ¿no? Un poco de ese país. Un poco el problema que tenemos los historiadores es que muchas veces nos damos grandes tortas al intentar interpretar un poco muchas veces las realidades sociales, porque siempre estamos mirando el retrovisor precisamente del pasado y nos recreamos un poco en los hechos del pasado, ¿no? Luego, desde luego, ese descubrimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, mi primera experiencia en Kazajstán fue la llegada a la actual capital, ¿no? En Nur-Sultán, ¿no? Precisamente la ciudad joven, dinámica, que estaba desarrollándose, desde luego creando nuevos barrios y donde la primera impresión que te llamaba la atención era precisamente, bueno, esa ausencia un poco de tercera edad, ¿no? Gente muy joven, gente trabajando, gente pululando por todas las calles de todo tipo de etnias y comunidades, con una idea muy clara que los unía a todos de levantar precisamente un poco ese país y desde luego construyendo, ¿no? lo que iba a ser precisamente esa capital, ¿no? O sea, un presente desde luego que rompía, ¿no? En mucho, desde luego, la imagen que podías llevar un poco a nivel teórico, un poco de ese pasado, de esas enormes estepas. Vamos en cuenta que Kazajstán pues tiene, bueno, son 5 veces España, para que nos hagamos una idea, ¿no? Porque muchas veces vemos un mapa, nos llama muchísimo la atención y Kazajstán, bueno, pues lo primero que tendríamos que decir es que es 5 veces España, pero con unos 18 millones de habitantes en la actualidad. Entonces, como vemos, bueno, pues desde luego, bueno, una imagen muy diferente a nuestra España, ¿no? Y desde luego una sociedad además pues muy joven, muy vital y desde luego con un perfil sociológico muy distinto al nuestro, que bueno, pues ya estamos pues podemos decir con un perfil bastante algo más conservador y otoñal, mientras que allí son bastante más primaverales, por una sociedad mucho más vitalista y mucho más joven un poco en ese aspecto. Y luego, desde luego, bueno, pues ya sería un poco ese perfil de futuro, que en definitiva serían las reformas que se aprobaron mediante el referéndum de junio, ¿no? Unas reformas que desde luego intentan, desde luego, vislumbrar, dibujar lo que va a ser esa sociedad de Kazajstán un poco del futuro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hemos oído ahora pues un poco las palabras del embajador, habría que tener en cuenta varias circunstancias, ¿no? O sea, Kazajstán, pues bueno, pues llega a su soberanía plena, podemos decir, su protagonismo internacional, pues a partir ya del año 91, o sea que podemos decir es un país muy joven, es un país, podemos decir, que vive una cierta adolescencia, un poco en ese aspecto, y como todo país joven que acaba de llegar, bueno, pues uno de las primeras vinculaciones que tiene que hacer es visualizarse, ¿no? Sí, muchos, los que estamos aquí, desde luego, sería, porque si estén aquí precisamente para oír esta serie un poco de conferencias es porque todos ustedes más o menos tienen un cierto conocimiento de lo que es Kazajistán, ¿no? Pero si nos salimos a la calle y haríamos un poco pues ciertas pruebas, yo lo he hecho alguna vez con algunos antiguos alumnos, pues rápidamente decían, sí, tenían un equipo ciclista, ¿no? Bueno, pues el equipo ciclista, que muchas veces nos puede llamar un poco la atención, en fin, tuvo un papel diplomático, eso que hablaríamos un poco de diplomacia blanda, porque un país desconocido, un país que nadie sabe, incluso que muchas veces pues dirían, bueno, pero ¿en qué situación están? Porque hay una serie de países nuevos y cuáles, ¿no? Porque no sé más o menos cuáles colocar y no me preguntes la capital, por favor, ¿no? Entonces, países que se tienen que dar a conocer, que se tienen que visualizar, etcétera. Es un periodo también presidencialista. Por eso es importante también las reformas que se han aprobado ahora, porque estamos entrando en una segunda fase política, desde luego, que está viviendo Kazajstán. En aquel primer momento, como les pasa a gran mayoría un poco de los países, a nivel fundacional están muy unidos esencialmente, bueno, pues a la personalidad que ha llevado un poco las riendas. Inicialmente en ese proceso de soberanía fue el presidente Nursultán Nazarbayev, pero si nos vamos desde luego a otros países, bueno, pues si nos
vamos, por ejemplo, por nuestra cultura al mundo hispanoamericano, bueno, pues todos están desde luego muy relacionados, desde luego en esos primeros momentos, pues que San Martín, que si Bolívar, que si Páez, que Santander, etcétera, ¿no? O sea, los primeros periodos, los primeros años son esos periodos de caudillaje, ¿no? De liderazgos muy vinculados a una voluntad fuerte que intenta, desde luego, mediante ese liderazgo, ante la ausencia, ante ese vacío precisamente un poco de instituciones, bueno, pues de recrear, reforzar un poco esa identidad y visualizarla. Quizá en el pasado, desde luego, se hacían muchas veces mediante campañas militares. Ahora, desde luego, se hacen con esa diplomacia blanda y, como vemos, muchas veces incluso el papel de un equipo ciclista sirvió para pasar un poco el estandarte y visualizar un poco esa esencia, esa presencia un poco de ese país por muchos lugares, y que invitó luego posteriormente a muchos empresarios a ir allí, desde luego a invertir y desde luego a empezar a potenciar un poco esas riquezas. Eso han sido un poco esas primeras potencias, es cuando Kazajstán fue entrando a nivel protagonista en diferentes instituciones internacionales y por lo tanto, bueno, pues en la OSCE, la OMS, etcétera, fue teniendo un poco ese gran protagonismo. El siguiente aspecto, desde luego, ya ha sido ya un poco esa apertura, ese proceso que ahora denominaríamos un poco ya con el presidente Tokayev, que sería ya como de institucionalización, ¿no? O sea, es tomar ya, desde luego, un proceso que denominaríamos ya como un proceso como de madurez, ¿no? Un poco en ese aspecto de un Kazajstán, desde luego una sociedad, como hemos dicho, plenamente joven, una sociedad, desde luego, que también es muy reivindicativa y que, desde luego, pues que una sociedad, un país, si pretende ser fuerte, y más en los momentos que tenemos precisamente de globalización con aspectos positivos, pero también de grandes retos y de grandes influencias, los países muchas veces que son fuertes necesitan una cimentación. Esa cimentación, desde luego, ¿cómo se consigue? ¿Con un liderazgo fuerte? No. Precisamente se consigue con el compromiso del gobierno y la participación activa de una sociedad, lo que llamamos siempre sociedad civil, ¿no? Toda una sociedad civil participativa, desde luego con compromiso, y que desde luego se haga, desde luego partícipe un poco y se crea desde luego ese sentido de identidad. Lo sabemos a nivel político muchas veces por el compromiso esencialmente patriótico, ¿no? Un poco en ese aspecto de decir, bueno, yo me siento patriota, me siento de no sé qué, bueno, pero también un poco ese compromiso también, desde luego, de participación en todos los aspectos, desde luego, de la sociedad, de la vida, un poco en ese aspecto. Eso es lo que convierte a un país, desde luego, en un país fuerte, desde luego, al disponer un poco de ese compromiso social. Para tener un poco esa mayor podemos decir, esa armonía, desde luego, ese proceso de evolución, ahí es donde se participa un poco de ese proceso de reformas, que tienen que ir, desde luego, un poco como ciertos instrumentos musicales, podemos decir, con un paralelismo, desarrollo económico y desarrollo político. ¿En qué aspecto? Aquí, por ejemplo, bueno, me puedo un poco aprovechar un poco, bueno, pues de una de mis líneas de investigación, que fue precisamente el desarrollismo español, ¿no? O sea, podemos decir los años 60, 70, que son los que anteceden a lo que va a ser nuestro proceso de transición hacia la actual democracia, no se puede entender, desde luego, sin unas reformas políticas, que fueron las reformas administrativas que se pudieron desarrollar a finales de los 50 y primeros de los 60, y que, desde luego, a partir de ahí se produjo ese gran crecimiento, ese gran desarrollo económico, con unos crecimientos del 7,5 que duraron cerca de 11, 12 años, que estabilizó, transformó la sociedad, y esa sociedad más participativa, esa sociedad, desde luego, con unos niveles, desde luego, culturales altos, con unos niveles de vida, lo que siempre hemos denominado esa clase media, una clase media que se convierte en el verdadero soporte y protagonista de lo que luego posteriormente va a ser la transición democrática, y que lógicamente tiene ideas pero no tiene ideologías, jugando un poco con ese, podemos decir, sentimiento de traducción de que una cuestión son tener las ideas políticas, en muchos casos diferentes y plurales, y no las ideologías, o sea, podemos decir los ismos, un poco los extremismos, los populismos, que pueden llevar desde luego a malas experiencias, ¿no? Un poco esa eran un poco las ideas. En ese aspecto, nuestro modelo de transición
fue luego, desde luego, exportado y muy reutilizado, desde luego, en los ámbitos culturales próximos a nosotros. Esencialmente el mundo hispanoamericano, ¿no? Digo mundo hispanoamericano porque lógicamente el mundo latinoamericano pues sería Haití y Quebec, que es un poco el efecto de Latinoamérica, de los países que no pertenecen a nuestro mundo iberofónico, ¿no? De Portugal o España, ¿no? Entonces por eso hablo como historiador de Hispanoamérica o de Iberoamérica si metiese Brasil, ¿no? Un poco en ese aspecto, ya que suele haber algunas confusiones con la terminología de nuestra rica lengua, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué importancia tiene Kazajstán un poco con las reformas? Bueno, volviendo, por lo tanto, a nuestro protagonista en ese aspecto de hoy, Kazajstán tiene una gran importancia. Está en ese periodo de transformación, de evolución, de fortalecimiento de la institución y de dar ahora, desde luego, una apertura precisamente a esa sociedad. Una sociedad joven, una sociedad que se ha ido desarrollando. Una de las labores, por ejemplo, que te llama la atención es cuando visitas, por ejemplo, una de sus principales universidades, hablas con la gente y, desde luego, pues no, los jóvenes universitarios kazacos tienen desde luego su visión del país, son personas que no solo se hayan formado en Kazajstán, la mayoría de ellos pues han estado desde luego en muchos de los países de alrededor, han estudiado en Rusia, han estudiado en Turquía, han estudiado desde luego en universidades del Golfo Pérsico, por lo tanto tienen una pluralidad, saben la complejidad un poco de ese mundo y desde luego bueno pues están ellos además con sistemas lingüísticos trilingües totales, ¿no? Ruso, kazaco e inglés, desde luego se manejan con toda facilidad. O sea, estamos viviendo una sociedad, desde luego, joven, preparada para el momento de esa globalización y que, desde luego, tiene su propio protagonismo y sus propias exigencias. Por eso también las reformas son necesarias. Una economía en un aspecto importante a tener en cuenta. Los primeros años fueron sobre todo, podemos decir, una economía muy extractiva, es lo que principalmente muchas veces conocemos, ¿no? Una economía de un país con grandes recursos, desde luego, esencialmente el gas natural, petróleo, las tierras raras, mineralógicos, etcétera, y por eso también una economía muy complementaria para países como somos la Unión Europea, que tenemos un gran hambre un poco de todos estos productos, pero que también del mismo modo que estamos hablando de ese proceso de evolución, de madurez que tiene la sociedad kazaca, también la economía kazaca está llegando a esos niveles de madurez. Uno de los aspectos importantes es que ya la economía empieza ya a modelarse, ya no es exclusivamente extractiva, sino ya está pasando también a una economía de servicios y donde también ese mundo empresarial, esa economía no solo ya vive de eso, sino que ya el resto de los sectores, precisamente por ese desarrollo, ya empiezan a cobrar un protagonismo y empieza ya la economía kazaca, lógicamente, a mutarse en una economía moderna en la cual, desde luego, los elementos primigenios van perdiendo protagonismo, aunque no su importancia, pero desde luego ya es una economía, desde luego con una mayor pluralidad y mucho más estable, que no depende de los precios, por ejemplo, de la venta de ciertos productos. Por lo tanto, una economía mucho más madura, mucho más estable, más sólida, que ayuda a estabilizar, ayuda a asentar a una sociedad que ya tiene unos conocimientos y una mayor ganas de participación. La importancia, por ejemplo, de la aceptación de este cuarto paquete de reformas políticas, que son un poco las que van a iniciar ahora, desde luego abren un poco esas instituciones a esa mayor participación y colaboración de la sociedad. Lo primero que nos puede llamar la atención son, por ejemplo, pues dos aspectos. Por un lado, se reducen en muchos casos, bueno, las condiciones para poder acceder y fundar movimientos políticos y diversas asociaciones. Alguno podría decir, bueno, ¿y por qué eso no se hizo en los primeros momentos? Pues del mismo modo que nosotros tenemos diferentes sistemas electorales. Muchas veces muchos somos partidarios de sistemas más representativos. Uno de los modelos sería la historia de Italia, un sistema mucho más representativo en el cual la sociedad italiana se siente siempre habitualmente muy representada en su parlamento. Problema, la gobernabilidad.
No siempre tienen que estar juntándose 4 o 5 partidos porque es imposible gobernarse. Optamos por el sistema mayoritario. Claro ejemplo de los británicos o de los franceses. Dice, caramba, es que eso no es democracia. Puedes tener un partido con un 10% y te quedas sin representación política. Bueno, pues eso también. O sea, todo tiene un poco su parecer. En el caso de Kazajstán, las restricciones iniciales a que hubiera una mayor pluralidad de partidos lo tenemos un poco en ese momento, se puede decir juvenil, de proceso de soberanía de Kazajstán. Era necesario unificar un poco los sentimientos, potenciar un poco esa imagen y por lo tanto una mayor voluntad de gobierno. Ahora con una sociedad más estable, con esa segunda etapa que entramos ya de estabilidad y por lo tanto de institucionalización, el verdadero protagonista son las instituciones democráticas que se abren a ese aperturismo en Kazajstán aún mayor, abren las posibilidades desde luego a un mayor protagonismo por lo tanto de la sociedad. Por lo tanto ahora podemos decir se favorece una mayor participación, el que los ciudadanos puedan en menor número reunir firmas para desde luego formar asociaciones, que se puedan aumentar el número de partidos políticos, etcétera. O sea, se facilita. También desde luego las administraciones locales ahora van a ser mucho más abiertas, más participativas por la sociedad, lo cual permite y favorece un poco en ese aspecto también que se puedan ir conformando los sectores más comprometidos. En Europa, por ejemplo, ahora muchas veces una de las mayores quejas que tengamos, sea de las ideologías que sean, suele ser la calidad de la clase política. Decimos, esto no tiene absolutamente nada que ver con hace igual ciertos años en los cuales, caramba, te quedabas embobado por el nivel cultural de nuestros políticos. Ahora hay una gran crisis de vocaciones, no solo en algunas profesiones o vocaciones, sino incluso en la cuestión política, el nivel político, desde luego, pues está muy hundido, ¿no? Eso también es que hay que prepararlo, hay que fomentarlo, hay que favorecerlo. Las reformas, por ejemplo, favorecen una mayor participación de la sociedad kazaca en las administraciones locales, que pueden pasar luego, por lo tanto, a esas administraciones regionales y desde luego van a alimentar y van a favorecer, por lo tanto, una mayor representatividad y dinamismo de una nueva clase política. Una clase política que además va a ser más plural, no solo representativa de las diferentes comunidades étnicas que comparten esa soberanía kazaca y esa ciudadanía kazaca, sino también un mayor protagonismo en el tiempo que estamos, por ejemplo, del papel de la mujer o de los sectores jóvenes, que eran habitualmente los más reivindicativos. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, con una mayor formación universitaria y académica de muchos que con respecto a sus padres y que precisamente por su presencia internacional, por sus estudios de másteres y de posgrados en gran parte de las universidades, como hemos dicho, no solo de una esfera, sino de los países vecinos, de varios mundos completamente distintos, vuelven a su país desde luego con ideas nuevas, con ganas de protagonismo y de acceder y protagonizar precisamente un poco esas experiencias positivas en su país. Ahora la reforma les da una oportunidad, les favorece desde luego para que puedan integrarse y puedan proporcionar desde luego un poco esos conocimientos y esa aportación, ¿no? O sea, se cuenta y por lo tanto si antes los jóvenes tenían una participación menor por su ausencia de experiencia, ahora sí que se les llama precisamente para que aúnen y desde luego no choquen, sino que puedan desde luego construir y cambiar de una manera constructiva, participando un poco de esa manera del compromiso. Así que en ese modo, ese maridaje de desarrollo económico que favorece un cambio social, pero un cambio social estable, también favorece y refuerza, por lo tanto, un aperturismo político que compromete a la sociedad, desde luego kazaca, a ser el verdadero protagonista activo y dinámico, desde luego, de un mayor aperturismo. Por eso ya si entraríamos en detalle, pues un poco de las diferentes instituciones, veríamos que cada vez el paralelismo de las instituciones kazakas con las instituciones que podríamos tener en bastantes países europeos, pues son en ese aspecto muy semejantes y muy similares, ¿no? Así que en ese sentido sí que Kazajstán, bueno, pues que como todos los regímenes democráticos, incluso europeos, pues tienen también muchas deficiencias. A través de estas reformas, pues podemos decir, se van puliendo, se van perfeccionando, van aprendiendo también
también un poco de sus errores y van, por lo tanto, entrando en esas diferentes etapas un poco de crecimiento y podemos decir que ya están ya entrando ya en un cierto sentido de madurez con ese proceso de institucionalización, ¿no? Así que un poco, no, como hay algún ponente más, no quiero así dejarles ahí un poco en ese aspecto, pero un poco mi particularidad era esa, ¿no? Un poco el explicarles el porqué, ¿no? Un poco un país que desde luego casi hace como un círculo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe lo que es un cosaco, que es un jinete. Bueno, pues la palabra cosaco viene de kazak, ¿no? Precisamente de kazaco. Sería traducido un poco para los españoles como hombre libre, ¿no? Precisamente el hombre que va a caballo, el hombre libre, ¿no? Entonces un poco esa cultura, esa tradición del nómada, del jinete, del hombre libre, un hombre comprometido con la libertad y desde luego que siempre ha formado parte de esa tradición de los pueblos nómadas, podemos decir, vuelve otra vez y se potencia un poco ese pasado, esas raíces un poco históricas, un poco del lejano pasado estepario y nómada que participa precisamente Kazajistán para intentar alimentar esa imagen precisamente un poco hacia el futuro, ¿no? Una imagen de un Kazajstán que intenta ser también protagonista, país estable, un poco en el Asia Central, como lo fue España en su momento, un cierto protagonismo para el mundo hispanoamericano, pues también un poco para todo ese mundo del Asia Central, ¿no? Un bloque que se está convirtiendo en el gran protagonista económico y donde vive gran parte de la población humana un poco en ese aspecto del orbe y que por lo tanto tiene mucho que decir y que está apostando para ser uno de los grandes protagonistas precisamente para el 2050, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, pues como les he dicho, un pasado muy interesante de hombres libres que se asemeja un poco a cuando nosotros bajamos de nuestros montes para recuperar nuestro país durante la Reconquista y ese espíritu de libertad, ese espíritu, podemos decir, pionero que tenemos un poco en nuestra literatura del Cid, también es el espíritu emprendedor del empresario español que se abre desde luego a otras partes del mundo. Bueno, pues lo tenemos también en el empresario kazaco, que dentro de él también late ese hombre libre un poco de la estepa, ¿no? Un poco en ese aspecto. Así que desde luego, bueno, pues con ese pasado, un presente en plena transformación, pues las reformas nos alumbran desde luego un futuro muy interesante que desde luego les invito para que sean testigos de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Nos acompaña también Juan Carlos Orella, Juan Carlos Nieto. Juan Carlos Nieto es profesor de periodismo especializado en la Universidad CEU San Pablo, es editor de Aportes, revista de historia contemporánea. Señor embajador, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acogernos y escucharnos esta tarde. Mi buen amigo José Luis Orella es historiador, yo soy periodista y por lo tanto estoy obligado a ser siempre breve. Lo voy a intentar. José Luis ha hablado del pasado, en donde se encuentran muchas veces las razones de las cosas, el porqué de los presentes. A mí me gustaría no tanto hablar del presente, sobre el cual también se han extendido las reformas del profesor Orella, sino también hablar del futuro. Es decir, qué le espera a Kazajistán cuando cierra esta segunda etapa, de las cuales hemos sido testigos en el propio país, cuando lo hemos visitado. Es decir, que lo primero que me sorprendió cuando llegué a Kazajistán es que se supone que íbamos al país de los hombres de las estepas salvajes y yo me encontré una de las sociedades que era capaz de planificar con más detalle y más extraordinario cuál iba a ser su futuro. Puedo decir de los líderes kazajos que en lo que han dicho en los últimos años han ido cumpliendo todas las etapas de lo que tenían previsto hacer, lo cual nos sitúa en un presente en el que probablemente, con una enorme probabilidad demostrada la experiencia, hagan lo que tienen previsto hacer ahora en la siguiente etapa. El propio embajador ha pronunciado la palabra superpresidencial, que está en la documentación del gobierno y de la sociedad kazaja. La primera etapa fue superpresidencial. También el profesor Orella ha aludido a uno de los motivos. Yo quisiera poner una palabra a eso. Se decía
también lo ha dicho el embajador, primero la economía, luego vendrá la política. Parece que ahora llegó la política, pero ¿por qué primero la economía? Pues no era por un sentimiento de avaricia, era por una necesidad de estabilidad. El mundo era muy complicado cuando Kazajistán empieza su nueva andadura con la independencia y necesita a toda costa una estabilidad que consiguió alcanzar los objetivos que tenían previstos y que han logrado. Gracias a haber alcanzado esos objetivos, puede comenzar ahora una segunda etapa que ya no es superpresidencial, sino en la que el protagonismo, como ha dicho también el profesor Orella, está en las instituciones y en la propia sociedad kazaja. Eso es un desafío, porque de alguna manera significa soltar la barandilla a la que te has estado agarrando durante muchos años, porque el superpresidencialismo en términos políticos proporcionaba una seguridad social, política y económica de la que ahora de alguna manera el niño kazajo que ha crecido va a desasirse, va a soltarse. Y eso exige un compromiso patriótico por parte de la sociedad kazaja, pero también exige una visión. ¿Qué caracteriza el reto futuro de Kazajistán? Pues yo creo que el reto futuro es sobre todo intangible. Hemos hablado de Kazajistán durante años hasta aburrirnos por sus materias primas, por sus recursos naturales, por sus grandes estepas. Todo era físico. El reto al que se enfrenta ahora es un reto de lo no físico. Es un reto de lo intangible. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un reto cultural, en el sentido más amplio de la palabra cultura, tal y como la concebía Eliot, ¿no? Cultura significa ética, cultura significa progreso económico. Estoy citando su definición, tiene 27 elementos, voy a coger algunos nada más. Cultura significa conocimiento avanzado, cultura significa hábitos sociales, civilizadores, cultura significa producción artística, como hoy nos ha regalado nuestro compañero, y cultura significa cohesión social también. Eso es el significado de la palabra cultura, no el suplemento de libros de Babelia del país. Es decir, cultura es, como decía la propia definición de Eliot al final, cultura es todo. Entonces, los retos a los que se enfrenta, mucha gente insiste en que después del reto económico ha venido el reto político. Pero lo que viene es un reto mucho más grande que incluye la economía, incluye la política, incluye estos 4 aspectos de lo cultural de lo que hemos hablado. Es decir, luchar contra la corrupción es un eslogan, pero tener un avance ético en los hábitos sociales es un verdadero reto. Y significa ser capaz de caminar sin asirse a una autoridad que te obligue a apartarte de la corrupción. Es decir, la visión ética tiene que venir de dentro hacia afuera. No tiene por qué ser impuesta de fuera hacia adentro. Todos sabemos que intentar imponer la ética y el fin de la corrupción desde fuera hacia adentro no funciona, porque la gente encuentra los caminos para no ser ética. Eso es un reto de la sociedad kazaja ahora. Un reto muy importante, porque la corrupción es un cáncer que termina minando la cohesión social, que termina dando la imagen de la injusticia y que termina haciendo que los sectores más reivindicativos desechen un camino que podía llevarles a la prosperidad y acaben en un colapso. Yo la verdad es que estoy muy contento porque Kazajistán se ha librado de su último golpe de Estado, tengo que decirlo así. Y eso significa ganar una soberanía nacional de la que todos debemos alegrarnos, porque la soberanía nacional de cada país es un tesoro cultural en el más amplio sentido. El desarrollo económico es otro aspecto cultural. La gente opone cultura a economía o cultura a dinero. Pues no, el progreso económico es un aspecto de la cultura. Y como ha dicho el profesor Orella, y no quiero abundar más en ello, Kazajistán va a dejar de ser, al menos en primer lugar, un país de economía extractiva, pero esto le obliga a un reto de lo intangible, que es que tiene que encontrar un camino que no sea solo sus recursos naturales. Por cierto, que ahora durante una temporada le va a venir muy bien, porque los precios están muy altos, que nos van a decir a nosotros, ¿no? Pues bueno, no hay mal que volver no venga, que lo aprovechen, ¿no? Que lo aprovechen en este momento para lograr otros. Los hábitos son muy importantes,
porque Kazajistán no tiene que cambiar de hábitos. Quien renuncia a su propia cultura etnológica, que llamamos, es decir, la de los hábitos, las costumbres, la de los juicios morales, la de lo que está bien y lo que está mal, la de cómo hay que proceder, como dice Remé por aquí en un texto que he leído hace poco, dice: la cultura es muy fácil de saber lo que es, hay que contestar una serie de preguntas: cómo nos vamos a comportar, con quién nos vamos a casar, cuántos hijos vamos a tener, cómo los vamos a educar. Las respuestas a todas esas preguntas, eso son la cultura de un país. Entonces, Kazajstán se enfrenta a un reto en el que tiene que conservar sus hábitos, lo que significa conservar su cultura etnológica, pero tiene que hacerlo en un mundo en el que va a jugar con otras culturas. Y es muy difícil hoy en día mantener una cultura nacional, que todo el mundo las tenemos, y que yo también considero un tesoro, ¿no? De alguna manera tiene que mantener su independencia en los hábitos culturales nacionales, coexistiendo con otros que son más cercanos o más lejanos, es decir, dos países, uno es Rusia, otro es Estados Unidos, ¿no? O países de la Unión Europea. Yo creo que muchos, o por no decir nadie, hoy no esperábamos ser una audiencia de un recital de poesía. Yo por lo menos no lo esperaba. Ha sido muy, muy satisfactorio. Y la verdad es que, como yo tenía aquí apuntado, que no hay desarrollo de una sociedad sin desarrollo artístico, es que una sociedad sin poetas carece de futuro político. Carece de futuro político. Si tú no tienes artistas y no tienes un proceso de construcción creativa, es que no estás vivo. Y si no estás vivo, pues careces de futuro político, económico, cultural o del que sea. Y por último, lo más importante de esta nueva etapa que creo que afronta Kazajistán es que, de alguna manera, se está convirtiendo en un adulto en el que la sociedad va a tener que asumir responsabilidades que antes tenía el líder. Un líder súper presidencial que, como a todo infante, le ha proporcionado una seguridad y una estabilidad. Pero uno no puede ser Peter Pan toda la vida. Uno tiene que hacerse adulto. Y a mí me da la sensación de que Kazajistán ha cumplido 18 años en junio, cuando ha aprobado esta Constitución, ha llegado a la mayoría de edad y ahora tiene que actuar como un adulto. Y eso significa que su sociedad va a tener que jugar un papel. Un papel fundamentalmente en el sentido de que las instituciones le representen a este pueblo y que este pueblo sea capaz de equilibrios de control de poder a través de estas instituciones. ¿Qué es lo que significa un sistema que sea, pues, un Estado de Derecho, en el que la gente tenga seguridad jurídica? Y este es el proceso que va a comenzar. Yo sé que no es fácil, y menos en un mundo como el nuestro. No va a ser fácil. Ellos deben de encontrar su camino. Permítame 2 minutos para recordar algunas cosas que el presidente Tokayev dijo en su discurso de enero sobre algo que me toca especialmente, que son los medios de comunicación. Si Kazajistán no tiene unos medios de comunicación que sean capaces de hacer lo que debe hacer un medio de comunicación periodístico, que es buscar la verdad, encontrará un sistema viciado que no le permitirá avanzar. Tokayev dijo cosas que me han gustado especialmente. Dice que los medios de comunicación tienen que ser competitivos y libres. Eso significa que también la tutela del Estado debe cesar. Eso no significa que no haya medios de comunicación estatales, que debe haberlos junto a los privados. Pero la tutela debe cesar. Lo que prevé Tokayev, y es muy bueno, es que esa tutela que cesa no debe ser sustituida por unos intereses espurios de ciertos medios que son controlados desde fuera del país, o, como él dice, se basan en el soborno o en las luchas entre clanes. Es una cita textual del presidente, que anticipa los problemas que tienen los desafíos de los países que quieren montar sistemas informativos que sean transparentes y con las cuales la sociedad y la gente pueda tener elementos de juicio para tomar decisiones y controlar los límites del poder. Habla de que los medios de comunicación deben de garantizar la soberanía ideológica del país, lo que significa una independencia cultural. Ningún país puede sobrevivir sin independencia cultural. También deben de asegurar que el gobierno da explicaciones al pueblo. Y se configuran, dice él,
asume completamente la expresión europea de que los medios deben ser un cuarto poder y que no deben, me ha gustado que dijera que deben de proporcionar un auténtico diálogo, porque, y esto es una cosa que ha dicho el profesor Orella también, una de las cosas que vemos en Europa que es un déficit nuestro, junto a la calidad cultural de la clase política, es la autenticidad de nuestros discursos públicos, en el que hemos perdido una enorme confianza. El 76% de los americanos en 1950 proporcionaba credibilidad a la prensa. Ahora es un 34%. Hemos perdido la autenticidad del diálogo y la gente no es tonta. Deja de creer, deja de dar credibilidad. El auténtico diálogo será la prueba del algodón que haga que el sistema informativo de medios kazajo, que tiene que surgir junto a las empresas, a todo lo que viene ahora, cumpla la función que debe cumplir. Y es que de lo que se hable sea de lo real y de lo auténtico, no de un teatro de mentiras. Y veo que está previsto, vuelvo al principio de la charla cuando digo que lo que más me sorprendió cuando he conocido Kazajistán allí, ha sido que yo esperaba encontrar unos señores que dominaban la estepa salvaje y que por lo tanto pues vivían al día, y me encontré unas personas que planificaban todo con mucho tiempo y que después iban con su hoja de ruta y cumplían el plan. Y yo por eso pues tengo esperanza en que Kazajistán mantenga su independencia cultural, sea un país rico, sea un país pacífico y contribuya a sorprendernos con esta bandera tan bonita y este azul tan luminoso, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias al señor embajador, a Santiago, a José Luis, nuestro Rasoda esta tarde, al otro José Luis y a Juan Carlos. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Desde luego es de agradecer que un día, bueno, parecía complicado, yo he venido muy bien, la verdad, no sé, he venido fenomenal, mejor que casi que ningún día, pero parecía muy complicado, pero bueno, hay que tener la voluntad de decir, aunque sea complicado, voy a salir a la calle. Y luego creo que ha sido fácil llegar aquí y la asistencia creo que es más que razonable. Yo les invito, si no conocían a la Real Sociedad Económica, que visiten nuestra web, hay códigos QWERTY por ahí fuera, que consulten, bueno, ya se acaba el curso, pero para el próximo curso que consulten nuestra programación. Seguiremos teniendo un acto de la Academia de la Diplomacia mensual y tenemos otras muchas actividades como son conciertos, teatro, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos.